Heredia en el extranjero, primariamente en Norteamérica. El PAE fue fundado hace 28 años por un grupo de exalumnos con la misión de apoyar a la universidad en diferentes aspectos de la vida diaria universitaria, desde apoyo financiero a estudiantes de pregrado vía préstamos de honor y becas, equipamiento de aulas y laboratorios, facilitación de rotaciones externas en Estados Unidos para externos y apoyar a los graduados que quieran hacer una carrera de posgrado en Estados Unidos, facilitando entrevistas para internado, residencia, fellowships. Otra de las misiones del PAE es en el campo educativo, para lo cual el grupo científico y académico del PAE, encabezado por el doctor Jorge Guerra, ha puesto un grupo de webinars en diferentes tópicos de medicina, de actualidad de medicina. Hoy día empezamos con las presentaciones en pediatría con el doctor Raúl Rudoy, profesor emérito de la Universidad de Hawái, quien hará una presentación sobre los efectos del calentamiento global en la salud. Quisiéramos agradecer al doctor Jorge Guerra, al doctor José Caballero López en Lima, que es el coordinador docente de estos webinars, y al equipo técnico que hace posible que estas presentaciones tengan buena calidad. Muchas gracias y espero que disfruten de la presentación. Listo, doctor, puede iniciar su presentación. Muy buenos días, les agradezco mucho que me hayan invitado a participar en esta conferencia. Realmente, más que una conferencia, esto va a ser una charla, porque quiero que hagamos intercambio de ideas. El tema que voy a presentar hoy es un tema que es muy interesante. Ustedes han visto seguramente en las noticias, en los periódicos, que los cambios que han ocurrido recientemente en el clima son responsables por algunas de las tragedias que han ocurrido en todo el mundo, particularmente en el Perú durante los últimos 3 meses. Un ratito que no puedo ver mis transparencias. Ahí está, llegó. Entonces, decía que muchas gracias y vamos a ver un poquito cuáles son estos cambios que están afectando a la salud, especialmente concerniendo acerca de los niños. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Cuando nos fijamos en el calentamiento global, tenemos que tener en cuenta ciertas premisas. Y una de las premisas más importantes es que existe una aceleración de la velocidad del calentamiento global. La segunda premisa a la cual tenemos que recordarnos es que han existido recientes apariciones de manifestaciones climáticas severas. Como mencionaba anteriormente, los huracanes en Estados Unidos, las tormentas en el Pacífico, las tormentas en el Perú y en la parte de Sudamérica. Y tercero, que estos cambios, con una probabilidad mucho más del 95%, son resultado de actividades antropogénicas. En este grabado que tienen acá al costado derecho o izquierdo de ustedes, se ve el aumento de la temperatura global a través de los años. Si empezamos en 1880 y llegamos hasta el año 2020, vemos que ha habido un aumento gradual hasta más o menos el año 1960. Del 1960 hasta ahora se disparó la temperatura. Y el aumento de la temperatura, de grados de temperatura en cada año, ha sido tremendamente más grande que lo que ha existido en los últimos 100 años. Mencionábamos que estos cambios, con una probabilidad más del 95%, son resultado de actividades antropogénicas. Cosas que nosotros hacemos, los hombres hacemos, que han contribuido a que estos cambios existan. Y casi todo el mundo lo cree, el 95%, excepto este de acá, que es el presidente de Estados Unidos. Él no está de acuerdo, no cree en el calentamiento global, no cree que el hombre ha sido responsable por todo esto y ha hecho unos cambios enormes que realmente van a desfavorecer la lucha contra el calentamiento global. Hagamos una pausa para entender cuál es la definición del calentamiento global. El calentamiento global se refiere al aumento paulatino de la temperatura promedio en ambos, en el océano y en la superficie del planeta durante las pasadas décadas. El aumento de la temperatura en los océanos es tremendamente importante, como veremos en las próximas transparencias. La temperatura desde el año 1981 hasta el año 2016 ha cambiado tremendamente. Fíjense, por ejemplo, en esta parte de acá, que es la parte de Alaska, o en esta parte de acá, que es la parte de Siberia, la que corresponden al Polo Norte.
los cambios de temperatura han sido de casi los 5 grados entre lo que era anteriormente y lo que es ahora. Otros países que han sido muy afectados también con cambios en la temperatura son los países que están cerca del Ecuador en el Océano Pacífico. Ecuador y Perú. Fíjense el aumento de la temperatura en el mar que está al frente del Perú, especialmente en la parte del norte. Este aumento de la temperatura de casi 3 grados centígrados en el océano es el que es responsable por cambios en las corrientes del Niño, la Niña y las inundaciones que hemos visto recientemente. ¿A qué se deben estos cambios en la temperatura? Hay que entender un concepto que creo que ustedes ya lo saben, porque también esto estaba en las noticias desde hace mucho tiempo, pero lo quiero repasar por si acaso, para que aquellos que no lean los periódicos tengan idea de lo que está pasando. El aumento de la temperatura global, incluyendo la temperatura de los océanos, es lo que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero ocurre normalmente durante todo el tiempo, pero este efecto invernadero es un efecto que es tremendamente importante. El Sol produce radiación solar y rayos infrarrojos. La radiación solar son radiación visible, que es la luz, y rayos infrarrojos. Ellos atraviesan la atmósfera y calientan la Tierra. Algunas de estas radiaciones solares se escapan, algunas se mantienen y calientan la Tierra. El promedio de la temperatura en la Tierra, en el mundo, es de 15 grados centígrados. Si no existiera atmósfera, la temperatura en la Tierra sería tremendamente baja, de menos 20, 30, 40 grados centígrados, lo cual haría la vida imposible. Así que la atmósfera es tremendamente importante en mantener la vida de la Tierra. Pero ¿qué pasa cuando la atmósfera cambia? Y en vez de poder eliminarse todos estos rayos infrarrojos, la gran mayoría se quedan. Cuando se quedan, la Tierra y el océano se van a calentar un poco más. ¿Qué es lo que ha hecho que haya cambios en la atmósfera? Más que nada, la concentración de dióxido de carbono y de otros gases que se llaman gases de invernadero. Desde el año 1880 hasta el año 2000 y pico, se ve la concentración de dióxido de carbono y acá se ve la temperatura global. Esto es en grados Fahrenheit. Pero se ve que cuando la concentración de dióxido de carbono era baja, la temperatura más baja. Más o menos en el año 1940, especialmente en el año 1980, la cantidad de dióxido de carbono que se empezó a producir aumentó tremendamente. Al mismo tiempo que aumentó la cantidad de dióxido de carbono, también aumentó la temperatura, como pueden ver. La diferencia es más o menos de 1 grado a 1,5 grados de lo que era anteriormente. El nivel de dióxido de carbono en este momento en la atmósfera es más o menos uno de 390. Hablábamos de gases de invernadero y mencionamos el dióxido de carbono. Pero no es solamente el dióxido de carbono que contribuye al efecto invernadero. El vapor de agua es el más importante de todos. El vapor de agua contribuye más o menos entre el 35 y 70% del efecto de invernadero. La vida media de horas a días. El dióxido de carbono contribuye entre el 9 al 26%. La vida media, depende cómo se elimina el dióxido de carbono, es entre 20 y 200 años. Quiere decir que una vez que se produjo, ese nivel de dióxido de carbono se va a mantener en la atmósfera por lo menos por 20 a 200 años. Metano es tremendamente importante, aunque produzca solamente poco efecto de invernadero. Solamente del 4 a 9% es producido por el metano. Y la vida media del metano son 15 años. También una vida media larga. Pero, en orden de gases que van a retener el calor, el metano es 25 veces más efectivo que el dióxido de carbono. Así que cuando la concentración sea más baja, en general, el efecto del metano es mucho más importante que el efecto del dióxido de carbono. ¿Quiénes son los países o cuáles son los países que producen más gases de invernadero por persona? Canadá, Estados Unidos, Australia, gran parte de Europa, gran parte de Rusia, gran parte de la China. Cuando nos fijamos en los países de Latinoamérica, especialmente el Perú, vemos que la cantidad de dióxido de carbono producido por los países de Latinoamérica, excepto por Argentina y Brasil, es tremendamente pequeño. Especialmente en el Perú, que casi no se produce dióxido de carbono, solamente menos de 2.1 toneladas
por persona que se está produciendo en el Perú. Contrastando con esto, veamos cuáles son los países que van a ser más afectados si el cambio en la temperatura global existe. Los países que van a ser más afectados debido a cambios en el clima no son aquellos que producen más dióxido de carbono. Este es Estados Unidos, acá está Canadá, acá está Europa, acá está Rusia. Pero los países que van a ser más afectados van a ser la India, toda el África y más que nada, en Sudamérica va a ser el Perú. Se ha estimado que de los 3 países del mundo que van a ser más afectados por cambio en el clima, el Perú es uno de ellos. El aumento en la temperatura debido al dióxido de carbono no es solamente debido a una producción excesiva de dióxido de carbono, pero también es debido a una falta de eliminación del dióxido de carbono. Hay 2 mecanismos, bueno, hay más de 2, pero hay 2 mecanismos que son muy importantes para la eliminación del dióxido de carbono. Uno es los árboles. Los árboles consumen dióxido de carbono y producen oxígeno que ayuda a la atmósfera. Y el segundo es el océano. El océano va a absorber dióxido de carbono, pero hay un cierto límite en la cantidad de dióxido de carbono que el océano puede acumular. El dióxido de carbono en el océano está acumulado en regiones muy bajas del océano, pero cuando existe calentamiento, estas regiones empiezan a aumentar y llegar cerca a la superficie. Y se piensa que un día de estos quizás el dióxido de carbono que está acumulado en el océano se va a liberar. Esta es una foto tomada por un satélite de Pucallpa, en el Perú, donde se ve los efectos de la deforestación, de la tala de árboles. Acá esta es una fotografía en 1986, es una fotografía de 2016, 30 años después, y se ve que gran cantidad de este bosque nacional ha desaparecido por la tala de árboles. Estas son plantaciones de palmeras para extraer aceite, 2 plantaciones de palmeras tremendamente grandes que se están utilizando para extraer aceite de palmera. Así que nuevamente, el calentamiento global producido por una acumulación de gases de invernadero, esos gases de invernadero se eliminan por medio de los árboles que lo van a absorber, cambiarlos a oxígeno y por el océano. ¿Qué es lo que pasa con este calentamiento global? ¿Dónde va este exceso de temperatura? ¿Quién se está encargando de hacer cosas con este exceso de temperatura? Más que nada el océano. La temperatura extra que se está produciendo en este momento está absorbida más que nada por el océano. Casi el 100% es el océano que está absorbiendo todo esto. La atmósfera, 2.3%, los continentes poco, los glaciales poco, el hielo del Ártico, Groenlandia y de la Antártica muy poco. La gran mayoría de la temperatura que se está produciendo de una manera extra está absorbida por el océano. Y esto causa una preocupación enorme, porque lo que está haciendo que la temperatura del océano aumente. ¿Y qué pasa cuando aumenta la temperatura del océano? Cuando aumenta la temperatura del océano, esas regiones en las cuales existía un hielo permanente se empiezan a derretir. Entonces vamos a ver deshielo. Cuando hay deshielo, 2 cosas pasan. Una, el nivel del mar va a aumentar, produciendo inundaciones. Y segundo, que va a desaparecer parte de este hielo que era permanente. Por ejemplo, en esta foto se ve el hielo del océano Ártico en 1979, y esto es lo que es en 2016. Casi la mitad del hielo permanente del Polo Norte ha desaparecido en este periodo de años. Hay algo que es tremendamente importante también para poder entender lo que es el calentamiento global. Océano, la superficie terrestre, hay una capa entre la superficie terrestre y otra capa más acá abajo que se llama el permafrost, es el hielo permanente. Debajo de la capa de hielo permanente existe una acumulación de metano. Y la acumulación de metano que existe debajo de la capa de hielo permanente es tremendamente alta. Cuando digo tremendamente alta, digo tremendamente alta. Cuando el océano se calienta, esta capa de hielo permanente se empieza a derretir. Y cuando esta capa de hielo permanente se empieza a derretir, el metano se libera en la atmósfera. Al liberarse el metano en la atmósfera, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura,
se calienta más el océano, al calentarse más el océano, más hielo permanente desaparece y se hace un círculo vicioso, que es tremendamente difícil de poderlo controlar. Cuando la capa de permafrost, de hielo permanente, desaparece, no hay casi manera de controlar la liberación de metano, porque nuevamente se va a hacer este círculo vicioso que no va a permitir que se controle el metano debajo del hielo permanente. Eso en Siberia en el año 2016, ya se está viendo esto. No es solamente teoría, pero ya se está viendo. En Siberia, en el 2016, se encontraron unos cráteres. Este, por ejemplo, el cráter número 3, que tenía 4 metros, este tenía 30 metros de diámetro y este tenía 15 metros de diámetro. Cada uno de ellos son más o menos de 100 a 300 metros de profundidad. Y la explicación de todo esto es que el metano que está acumulado debajo ha salido y ha producido como una explosión produciendo estos cráteres. Se ha estimado que la cantidad de metano que existe en Siberia es mucho más grande que toda la cantidad de metano que se esté liberando en este momento en todo el mundo. Es una preocupación enorme porque si la cantidad acumulada de metano en Siberia se libera de repente, la temperatura del mundo va a aumentar en 2 o 3 grados así, casi de inmediato. Cuando vemos en este gráfico, vemos dónde se encuentra la mayor parte del metano en el mundo. El rojo es el metano. Y vemos que acá es el hemisferio norte que contiene la mayor cantidad del metano en la atmósfera. Ahora que entendemos un poco a qué se deben los cambios climáticos, veamos qué pasa con estos cambios climáticos en relación a afectar a la salud. Hay dos maneras que lo podemos ver. Uno, ¿cuál es el impacto directo? El impacto directo son olas de calor e inundaciones. Pero no solamente hay un impacto directo, pero también hay un impacto indirecto. Impacto indirecto que está mediado por cambios en los procesos físicos, por ejemplo, la polución ambiental, cambios biológicos, por ejemplo, el número de mosquitos y el radio de acción de los mosquitos, cómo este calentamiento global va a afectar la producción de cultivos y afectando la producción de cultivos se entiende que va a haber malnutrición y cambios en la estructura y función del sistema ecológico. Por ejemplo, cambios en la industria pesquera por aumento de la temperatura en el océano, cambios en el ciclo nutricional de microbios y de la productividad forestal. Independientemente de si el impacto es directo o el impacto es indirecto, todos ellos van a poner alteraciones sociales y económicas y demográficas de la salud. ¿Cuáles de estos cambios son los cuales tienen más probabilidad de ocurrir si existe un calentamiento global? Hace unos años se reunió un grupo de personas, de científicos, que son interesados en cambios en el clima, y se pusieron a estudiar esto. Y las conclusiones que sacaron son con nivel de confidencia muy alto, confidencia alta y confidencia media, que estas cosas iban a ocurrir. Nivel de confidencia muy alto, cambio en la incidencia de enfermedades que utiliza el mosquito como vector. Confidencia alta, malnutrición y undernutrición. Efectos climáticos extremos, y esto ya lo estamos viendo, enfermedades y muertes debidas a polución ambiental, y muertes secundarias a frío extremo, eso va a disminuir, porque no va a haber tanto frío extremo, pero todo el resto va a aumentar. Y confidencia media fueron enfermedades diarreicas. Veamos estos un poquito y por qué ellos han predecido que estas cosas van a ocurrir. Veamos primero la polución ambiental. La polución ambiental estamos acostumbrados a creer que es solamente producida por los gases que se producen de los carros, o la polución ambiental que se produce por las industrias, sacando humo en la atmósfera. Es una foto de China, de Beijing, y esto es durante el día, no es durante la noche, pero así es como se ve la atmósfera de Beijing. La otra cosa que contribuye a la polución ambiental son los incendios forestales. Incendios, ya sea incendios naturales o incendios que se han hecho, alguien que ha incendiado para aclarar un poco de terreno. Si nos fijamos en esta foto que es de un satélite, y esta foto es del 3/12 del 17 al 3 del 21 del 17, más o menos unos 10 días. En esos 10 días, este es el número de incendios que se han visto alrededor del mundo. Si uno se fija, por ejemplo, en la India, casi la mitad de la India ha tenido incendios. Si uno se fija, por ejemplo, en China, gran parte de China ha tenido incendios. Fíjense en África.
la parte del Sub-Sahara del África, casi todo parece como una línea que estuviera completamente incendiada. Miremos un poquito en Latinoamérica. Latinoamérica vemos acá a Venezuela, Colombia, vemos en Brasil gran cantidad, pero también vemos gran cantidad de incendios en la costa del Perú. Esta es una foto que se ha tomado en agosto del 2016, del primero al 24 de agosto, más o menos unas 3 semanas. Durante ese periodo de tiempo hubo casi 2.000 quemas o incendios detectados en el Perú. Y se ve que son en todos lugares del Perú, pero la mayor parte de ellos son en la sierra, en parte de la Sierra Baja, y en la parte de la selva del Perú, donde existe gran cantidad de incendios. Nuevamente, la polución ambiental debida a la acumulación de dióxido de carbono producido por las industrias y los carros, y también a la quema de árboles. La quema de árboles todavía es peor porque disminuye la posibilidad de que esos árboles saquen el dióxido de carbono de la superficie. Es un estudio tremendamente interesante, fue publicado en el 2014, y lo que se fijaron acá, hicieron un experimento en el cual crearon plantas y se fijaron cuál es la cantidad de polen que producen las plantas, dependiendo cuál es la cantidad de dióxido de carbono que existe en la atmósfera en las cuales las plantas fueron criadas. Esta es la cantidad de polen que se produce, esta es la cantidad de dióxido de carbono. Como decíamos anteriormente, el dióxido de carbono en la atmósfera en este momento es más o menos 390. Así que empezaron desde acá. Cuando aumenta la cantidad de dióxido de carbono, aumenta la cantidad de polen que se va a producir. Y se llega a un momento en casi el 200% de aumento cuando la cantidad de dióxido de carbono es entre 700 y 800 partes por millón. El aumento en la cantidad de la producción de polen va a aumentar el número de enfermedades respiratorias, especialmente enfermedades alérgicas respiratorias como ser el asma. Nosotros como pediatras, o ustedes que van a ser pediatras, saben muy bien la influencia del polen en la producción de asma en los niños. No solamente el aumento en la cantidad de polen debido al aumento en la cantidad de dióxido de carbono va a producir más enfermedades alérgicas, pero también cuando aumenta la cantidad de dióxido de carbono, el polen no tiene las capacidades de ser tan bueno como si fuera más bajo. Por ejemplo, abejas que están alimentadas con un polen que se ha criado a 800 partes por millón de dióxido de carbono, son abejas que mueren mucho más rápido, son abejas que son medio desorientadas, son abejas que realmente vuelan de un lugar para otro o no cuidan a la colonia de abejas, también, o el panal de abejas también, como lo digan criado. Plantas, como por ejemplo el trigo, que está creciendo a cantidades de dióxido de carbono mucho más altas, producen una cantidad de proteínas mucho más bajas, lo cual nuevamente, si aumenta la cantidad de dióxido de carbono, las plantas que van a producir granos, como por ejemplo el trigo, van a producir plantas que van a tener menos cantidad de proteínas que las que tienen ahora, aumentando la posibilidad de que exista malnutrición. Veamos un poquito a ver cuál es el efecto ahora de la posibilidad de calor extremo. Esto es en Estados Unidos hace más o menos una semana y se ven las temperaturas que se podían encontrar. Están en grados Fahrenheit, pero ustedes más o menos hacen una idea. En Los Ángeles se esperaba 110, en Texas se esperaba más o menos el 110 y en Phoenix se esperó que iba a llegar al 120. Nadie creyó realmente que iba a llegar al 120, pero llegó. Esto es hace de un par de semanas, fue en junio de este año, en el cual la temperatura en Phoenix llegó a los 120 grados Fahrenheit, que son, traducidos a grados centígrados, son 49 grados centígrados. Es un récord. Yo una vez me acuerdo estando en Phoenix hace unos cuantos años y creo que la temperatura es 110 o 112 o algo por el estilo, y no se podía caminar. Uno pisaba el asfalto y se quedaba el zapato, se quedaba pegado al asfalto, porque el asfalto se había derretido de la temperatura tan alta.
Estas temperaturas altas y estas olas de calor no solamente ocurren en Estados Unidos. Esto es de España. Hace un par de semanas nuevamente la temperatura llegó a 42 en España. No hay que irnos a Europa ni a Estados Unidos tampoco, pero esto es en Lima. El último febrero la temperatura en Lima fue más de 35 grados, que fue un récord, algo que no se había visto desde hace muchos años. ¿Por qué nos preocupamos de las olas de calor? ¿Qué son las que hacen las olas de calor? ¿Y qué es lo que van a producir en términos de arruinar la salud del individuo? La gente que va a ser más afectada de olas de calor son los niños y los ancianos. Se proyecta que en el año 2050 va a haber un aumento del 75% en el número de muertes debido al calor extremo. Cuando existen olas de calor y el individuo está expuesto a estas olas de calor, las manifestaciones del calor extremo incluyen síncope por calor. Bueno, estoy mareado, no puedo caminar muy bien, no sé qué me pasa, me levanté de repente y tengo mucho calor y me voy a sentar. Calambres musculares, más que nada debido a la deshidratación. Agotamiento por el calor, estoy muy cansado, no puedo hacer nada, uno se sienta y suda, suda y se sienta y suda y suda. Y lo más grave de todo es el golpe de calor o la insolación. En el golpe de calor tiene una mortalidad muy alta, está asociada con falla renal, está asociada con un individuo que va a tener una temperatura muy alta, más o menos 42, 43, 44 grados. Si uno le toca la piel está seca, ya no puede sudar. Perdió la capacidad de sudar. La piel está seca, la piel está caliente, a veces la piel está enrojecida. Va a haber un aumento en el número de las respiraciones, una taquicardia intensa, el individuo va a perder la conciencia, y si no se hace algo para tratar de aliviar el problema que tiene el individuo, no se hace algo de inmediato para aliviar el problema del individuo, existe, como decía anteriormente, una capacidad, una posibilidad enorme de que este individuo fallezca. Y además, no solamente que fallezca, pero que desarrolle insuficiencia renal. Esta es una de las olas de calor que más se han estudiado durante los últimos años. Esto ocurrió el 10 de agosto en Europa, hace unos cuantos años. En ese momento, la temperatura aumentó tremendamente, más o menos a los 30, 35, casi 40 grados, en diferentes lugares de Europa. España, Portugal, Francia, Italia, la parte de África, del norte de África, en Morocco. Todos estos lugares sufrieron una ola de calor tremendamente grande. En Francia se estimaron que hubo casi 15.000 personas murieron debido a la ola de calor. Esto son solamente en 12 días. Casi 15.000 personas murieron debido a la ola de calor. En Italia 10.000, España y Portugal 5.000. El total fue más de 30.000 personas que fallecieron debido a las olas de calor. Es un ejemplo de lo que pasa con este aumento en el calor global y estas olas de calor que existe. Este es en Francia, esta es la selección de fútbol de Francia en 1959 y esta es la selección de fútbol en el 2014. Pueden ver el cambio que existió quizás debido al cambio climático. Veamos un poco acerca de otro problema que va a existir con el aumento del calor, y estos son las enfermedades infecciosas. Es un estudio que se hizo en Australia, en el cual se ve el número de casos de Salmonella gastroenteritis en relación a la temperatura ambiental. Y es en 5 ciudades diferentes, las ciudades más grandes que existen en Australia. Y se ve que con el aumento de la temperatura, de 10 grados centígrados hasta 28 grados centígrados, existe un aumento paulatino, pero cierto, del número de casos de salmonelosis. No solamente con salmonella, pero también existe una relación entre la temperatura de la superficie del océano y cólera. Este es un estudio que se hizo en Bangladesh y se ve acá, es el año, de un año del 1 de enero hasta el 27 de diciembre. Es el porcentaje de cólera, es el número de cólera y esta es la temperatura. Se ve que cuando la temperatura aumenta, el número de casos de cólera aumenta. Y es increíble, se pueden seguir, las dos curvas son tremendamente similares. El aumento de la temperatura asociado con un aumento en los casos de cólera. Recientemente se hizo otro estudio tratando de explicar este fenómeno y se descubrió que lo que pasaba es que cuando aumenta la temperatura del océano, la cantidad de plancton
y de estos animales que se llaman los copepods, que son unos moluscos muy pequeñitos, aumenta tremendamente. Y que estos copepods y los otros componentes del plancton no son capaces, pero que transmiten cólera. Mantienen cólera entre ellos y la pueden transportar de un lugar a otro en el océano. Esto se ve, por ejemplo, a niveles de plancton tremendamente grandes en la costa del Perú, en la costa de Estados Unidos, en la parte del norte y en la parte de África. No sé, ustedes quizás no se acuerden de esto porque esto ocurrió hace unos cuantos años. La primera epidemia de cólera en el Perú fue en 1991. Empezó en la parte del norte del Perú, en Chimbote. Se le echó la culpa a un barco chino que había llegado en esa época y se pensó que había empezado. Después de eso se estudiaron las cosas un poquitito más y se vio que en ese momento, cuando empezó la epidemia de cólera en el Perú, también existió una cantidad de plancton enorme, mucho más de lo que existía, y justamente en la parte del norte del Perú. Así que quizás fue el barco chino o quizás fue este plancton que vino de otros lugares y que se acumuló en la parte del norte del Perú y que ayudó con la transmisión de la epidemia de cólera. Otras enfermedades, además de gastroenteritis, que se van a aumentar con el calentamiento global, son enfermedades tropicales. Cuando nos fijamos en las enfermedades tropicales, nos fijamos, por ejemplo, cómo se transmite. Por fomites, ambientes contaminados, alimento, por el aire, por contacto directo, pero la mayor parte de ellas se transmiten por medio de un vector. Casi el 30% de ellas tiene algún animal que va a permitir, o un insecto que va a permitir que se transmita la enfermedad de una persona a otra persona. Es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el animal más letal para el ser humano? ¿Contestaron? Yo no los escucho, así que no sé si están contestando o no, pero contesten de todas maneras. El animal más letal para el ser humano es el mosquito. Se estima que más o menos 700.000 personas mueren de infección debido al mosquito todos los años. El tiburón, el hipopótamo, el cocodrilo, las víboras y los perros transmitiendo rabies o otro tipo de rabies no es nada comparado al número de muertes producidas por las picaduras de mosquito. Cuando nos fijamos en los diferentes tipos de mosquitos, hay diferentes especies, pero hay dos que son tremendamente importantes desde el punto de vista de la salud. Anófeles, el mosquito anófeles que transmite malaria, y la especie de Aedes, dos tipos muy importantes de la Aedes que transmiten el resto. Dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Durante los últimos años hemos hablado mucho del Zika y chikungunya porque son las cosas nuevas. Pero realmente las que causan más problemas en todo el mundo, incluyendo en el Perú, es el dengue y después la malaria. Veamos un poquito qué es lo que pasa con el calentamiento global. En esta transparencia se ve la incidencia de dengue por 100.000 habitantes de 1980 al 2013. Empezamos en 1980 y vemos que no hay dengue en el Perú, o casi no dengue en el Perú. Empezamos a avanzar y vemos que en el 2010 la incidencia de dengue en el Perú aumentó. Y aún si viéramos un gráfico ahora en el 2017, la incidencia de dengue en el Perú sería mucho más grande de lo que es ahora. ¿Cuál quiere decir? Que el dengue ha aumentado en el número de casos en toda Latinoamérica. No solamente en toda Latinoamérica, pero en Brasil particularmente y en años recientes en el Perú. La otra cosa que ha pasado con el dengue, no solamente el número de casos de dengue ha aumentado a través de los años. Este es de 1990 al año 2014. Es el número de serotipos que están produciendo enfermedades en diferentes países de América. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el Perú, en 1990 existía un solo serotipo, pero esto aumentó y aumentó y aumentó. Ha llegado el momento que casi toda Latinoamérica tiene los 4 serotipos de dengue. ¿Por qué es importante esto? Ustedes saben que dengue puede producir 2 tipos de enfermedades. Uno, que es el dengue, la fiebre de dengue, en la cual uno tiene dolores musculares, tiene fiebre, no se siente bien, piensa que se va a morir. Pero el grave dengue es el que se llama dengue hemorrágico. Y el dengue hemorrágico ocurre si uno está infectado 2 veces con diferentes serotipos del dengue.
Cuando uno se infecta la primera vez con el serotipo del dengue, uno produce anticuerpos que son casi específicos para el tipo de dengue que lo ha infectado. Y produce anticuerpos parciales contra los otros serotipos de dengue. Digamos que el individuo se infectó con el serotipo 1 de dengue. Produce anticuerpos contra el tipo 1 y anticuerpos parciales contra el 2, 3 y 4. Al año siguiente se enferma con el dengue tipo 2. Como tiene solamente anticuerpos parciales, la defensa no es tan efectiva. Y eso es lo que produce una reacción inmunológica que va a terminar en produciendo el síndrome hemorrágico del dengue, que está asociado con una mortalidad del 10 al 20%, dependiendo en cuál país se ve. ¿Cuáles son los países que están a riesgo de tener dengue? El mosquito que produce el Aedes, que produce el dengue, tiene una cierta capacidad. Y la capacidad es limitada por lo que se llaman isotermias. Isotermias, 10 grados centígrados, isotermia de 10 grados centígrados, y este es el Ecuador. Pero el mosquito no vuela más arriba de esto y no vuela más bajo de esto. ¿Por qué? Porque es muy frío. Si aumenta la temperatura global, estas isotermias no se van a mantener acá, pero se van a ir para arriba y se van a ir para abajo. Se piensa que si aumenta la temperatura global en 1 a 2 grados centígrados, la capacidad del mosquito de llegar va a llegar casi hasta acá, a esta parte de acá, y va a llegar hasta casi la parte del sur de la Argentina. No solamente la temperatura global va a aumentar la capacidad del mosquito de infectar en áreas en las cuales no puede infectar ahora porque son muy frías, pero también va a producir cambios en la biología del mosquito. ¿Ustedes se acuerdan? El mosquito tiene que ir por diferentes variaciones, va de la larva a la pupa y después se convierte en el mosquito adulto. Acá vemos, por ejemplo, la duración de la etapa larval y pupal en días, y acá vemos y acá abajo está la temperatura del agua. Vemos que cuando la temperatura del agua aumenta, el número de días que requiere para cambiar de larva a pupa es mucho más pequeño. Por ejemplo, si la temperatura es más o menos de 31 grados centígrados, más o menos en 10, 12, 14 días ocurre este cambio. Al contrario, si la temperatura del agua es de 19 grados, y tarda más o menos 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el mosquito se va a reproducir mucho más rápido. Si la temperatura ambiental aumenta a los 30 grados centígrados, el mosquito se va a reproducir 3 veces más rápido que la temperatura ambiental fuera de 20 grados. Lo mismo pasa con malaria. Malaria, que está transmitida por un mosquito que se llama el Anófeles, también tiene un límite. No va ni más arriba ni más abajo de esta isotermia porque hace mucho frío en esas áreas. Se asume que si aumenta la temperatura global, va a haber otras áreas en las cuales van a ser afectadas. Por ejemplo, la parte del sur de Estados Unidos, en la parte del oeste de Estados Unidos, partes de Europa que no se habían visto anteriormente afectadas, parte de Australia, y en el Perú, la parte de la costa del Perú y parte de la selva del Perú va a ser afectada por el mosquito que produce la malaria. Además de cambiar en los lugares, aumentar la capacidad de irse a diferentes lugares, otras cosas también van a pasar con el mosquito. Se ha visto que existe una relación entre la temperatura y el desarrollo del parásito. Ustedes saben que cuando uno está picado por el mosquito se le transmite el parásito, pero el parásito tiene que reproducir. Es lo que llaman la esporogonia. Acá se ve, por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. Si la temperatura es 15 grados centígrados, la duración de la esporogonia es más o menos unos 30 días. Pero si la temperatura es 30 grados centígrados, la duración de la esporogonia es solamente 10 días. Lo cual quiere decir, no solamente el mosquito va a poder volar a lugares donde no volaba antes, pero que cuando transmite el parásito al individuo, el parásito se va a reproducir 3 veces más rápido en el individuo que está infectado que lo que se puede reproducir en este momento. Hablamos un poco de hielo e inundaciones. Esas son cosas que han pasado nuevamente recientemente en el Perú. Esta es
una foto de Piura en la cual la calle se convirtió en un río. Cuando estamos hablando de deshielo, estamos hablando, y mencionamos esto anteriormente, que cuando se deshielan esas masas de hielo enormes que existen en los océanos, en los glaciales, se produce un aumento en el nivel del océano. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a un aumento en el nivel del océano? Los glaciales, Groenlandia, la Antártica, pero más que nada expansión termal. ¿Qué queremos decir con expansión termal? ¿Se acuerdan que al principio decíamos, ¿dónde se va ese calor que existe en exceso en este momento? Se va al océano. Ustedes, por ejemplo, si quieren hervir agua, ¿qué es lo que pasa con el agua? El agua empieza a subir de nivel cuando aumenta la temperatura del agua. Lo mismo pasa con el océano. Si aumenta la temperatura del océano, el agua se expande. Y cuando se expande el agua va para arriba, y cuando se va para arriba, produce inundaciones. Esto es lo que ha pasado con el nivel del mar durante los últimos años. Esto va desde el 1900 hasta el año 2010, 2020, y se ve que la cantidad de agua que hay en el océano ha aumentado tremendamente. Por ejemplo, hasta el año 1960 ha aumentado 1.2 milímetros por año, hasta el año 1992. De ahí empezó a aumentar de una manera tremendamente rápida. En este momento está aumentando casi 5 milímetros por año. ¿Y qué va a pasar si sigue aumentando de esta manera? ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Quiero mostrarles una foto acá. Este es el nivel del mar en este momento. ¿Qué pasaría si el nivel del mar aumenta 1 metro? ¿Cómo afectaría a las diferentes ciudades? Habría lugares del mundo que desaparecerían. Por ejemplo, la parte de Miami, de Estados Unidos, quedaría completamente inundada. La parte de Colombia quedaría completamente inundada. La parte del sur de Chile casi desaparecería y estaría debajo del agua. Las islas que existen en Asia, estas islas de Asia, casi todas ellas desaparecerían casi por completo. En el Perú, la costa del norte particularmente, pero toda la costa del Perú, casi toda la costa del Perú, tendría inundaciones tremendamente grandes. Y hablando del Perú, veamos un ratito cuál es el panorama del Perú y ya terminamos. Esto es lo que está pasando en el Perú en este momento. Esto fue realmente en el 2006 y se ve desaparición de los glaciares en el Perú. Este es el glaciar Llanamarey en la Cordillera Blanca, en Ancash. Y se ve acá, por ejemplo, esta es una foto de 1982. En 1987 ya se había reducido de manera grande, no solamente se había reducido de manera grande, pero se había formado la laguna glaciar. En 1997 el glaciar ya casi no existe y en 2005 desapareció. Este es el glaciar Hualcayaca en Cusco, este es 1970 y este es el 2008. Nuevamente se ve que el glaciar desaparece y se forma la laguna glaciar. Acá se ve una foto desde arriba, mucho más fácil de apreciarlo. Se ha producido un deshielo del glaciar, se ha producido una laguna glaciar en la parte de adelante. Se estima que al presente existe una pérdida del 43% de la superficie glaciar del Perú y más o menos de 7.000 millones de metros cúbicos de recursos hídricos, con la consecuente disminución de la energía hidroeléctrica. Esto tiene una influencia enorme, porque la energía hidroeléctrica en el Perú es tremendamente importante. Gran parte de la energía no está producida por carbón o producida por hidrocarbonos, pero está producida por energía eléctrica. Se estima que si esto sigue así, va a haber desaparición de todos los glaciares del Perú que existen debajo de 5 milímetros para el año 2026. 2026 no es muy lejos de acá, son unos pocos años de acá. Este es el glaciar Yacabamba en Huaraz, y lo que se ve acá nuevamente en 1980 al 2009. Este es el glaciar, esto es lo que es el glaciar ahora. Hay dos consecuencias enormes de la desaparición de los glaciares, además de las consecuencias económicas por desaparición de la energía hidroeléctrica.
Creo que la consecuencia más importante es que al no existir el glaciar, no existe esa agua que permanentemente va a alimentar los cultivos que se encuentran debajo del glaciar. Y esto ya está ocurriendo, especialmente en Huaraz. Se ha formado una laguna acá, pero esta laguna está desapareciendo porque no existe más agua de deshielo que está llenando la laguna. Consecuentemente, hay sequía. Y habiendo sequía, no hay cultivos. Y no habiendo cultivos, la gente se va de un lugar para otro, desplazándose a otros lugares donde exista agua. Se ha estimado que va a haber falta de agua, más o menos 1 de cada 6 personas de la población en los Andes y especialmente en la costa del Perú y Chile. Y en el Perú es en la parte de los Andes del norte. Se ha estimado que va a haber un aumento en la frecuencia en la enfermedad del fenómeno del niño. Y hemos visto este año que el niño fue tremendamente bravo y se piensa que va a venir dentro de poco. Sequía en la Amazonía, reducción del rendimiento de las cosechas, como mencionamos anteriormente, especialmente en Perú y Chile. Esto es tremendamente grave. Se estima que va a haber una extinción del 40% de las especies animales. Algunas especies animales van a ser insectos, pero va a haber desaparición de las especies animales de los vertebrados. Va a haber una subida del nivel del mar, el Caribe en las costas del Océano Pacífico, como vimos anteriormente, en la parte del norte del Perú. Inundaciones y olas térmicas en el norte del Perú. Realmente, en el Perú, como dijimos, va a ser uno de los países más afectados de todos. Y la región que va a ser más afectada de todos va a ser la parte del norte del Perú, incluyendo la selva, la sierra y la costa del Perú. Las inundaciones que ocurrieron en marzo de este año son un reflejo de lo que ha pasado, y no les muestro mucho de esto porque ustedes lo han visto anteriormente, en las cuales las calles se convirtieron en ríos, gente que ha sufrido tremendamente. Hubo como aludes en los cuales las casas, la gente y los carros quedaron sepultados por lodos. Acá hay otro carro que también estuvo muy afectado por los cosas. Si ven este carro a la venta, no compren, está todo lleno de lodo. ¿Qué pasa cuando existe un calentamiento global? Cuando aumenta el niño. En 1982, que fue dos niños anteriores, más o menos $3.000 millones. En 1998 llegó al 5% de la cantidad de plata que el Perú ganaba todos los años. Todavía no se ha calculado cuánto ha costado al niño las inundaciones este año, pero se piensa que va a llegar a casi el 9% del ingreso nacional. No solamente la pérdida de casas y el lodo que se encuentra en las calles, pero también el aumento de enfermedades infecciosas. Es una inundación en Loreto y fue asociada con una epidemia de leptospirosis tremendamente grande. Las recientes inundaciones en Piura han hecho que se hagan precauciones para tratar de prevenir que se disemine el dengue. Acá vemos al presidente que está felicitando a los fumigadores. Es una campaña de fumigación muy importante. ¿Qué pasa con los cambios en temperatura? Cambios en temperatura en el Perú. Se estima que para el año 2070, el Perú, en la parte de la selva, el cambio de temperatura más o menos va a ser entre 4 a 5 grados. ¿Qué pasa con el nivel del mar si la temperatura aumenta 4 o 5 grados? El nivel del mar, si la temperatura aumenta 1 grado, el nivel del mar, si la temperatura aumenta a 2 grados, más o menos el nivel del mar va a ser 5 metros más. Y si la temperatura aumenta 4 grados, el nivel del mar se piensa que va a ser entre 8 a 9 metros más de lo que es ahora. ¿Qué pasaría acá en el Perú si esto existe? Es un comunicado del 2007 de la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil, y dice: existe un gran peligro de sufrir inundaciones por elevación del nivel del mar. Esto es lo que pasaría en el Callao. En el Callao desaparecería toda esta parte del Callao, que es más o menos el 33% de la superficie total del Callao. Hagamos un resumen de lo que hemos dicho. Hablamos de cambios temáticos que afectan climáticos que afectan el nivel del mar y la temperatura ambiental. Y que estos van asociados con tormentas e inundaciones que van a producir morbilidad, mortalidad y desplazamiento de la población. Calor ambiental con las olas de calor, que va a haber un aumento en el número de gente que va a fallecer debido a las olas de calor. Biología de los vectores, aumento de las enfermedades infecciosas, especialmente las enfermedades infecciosas que están asociadas con el mosquito como vector.
polución del ambiente, produciendo enfermedades respiratorias y una disminución en la cantidad de alimentos debido a falta de agua, sequía y que los alimentos realmente no tienen la cantidad de proteínas que deberían tener, lo cual van a ser asociados con malnutrición. Por suerte hay un montón de gente que es inteligente y decidieron juntarse y hicieron el Acuerdo de París, que ha sido firmado por casi todos los países del mundo. Hay solamente 3 países que no han firmado el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un grupo de países en los cuales se dan cuenta que es un problema enorme y decidieron buscar maneras de controlar la producción de gases de invernadero, especialmente la producción de gases de invernadero. Como decía anteriormente, hay 3 países que no han participado en esto y que son Nicaragua, Siria y Estados Unidos. Pero el resto del mundo sí ha pensado en eso. Y esperemos que las cosas cambien. No queremos tener un mundo como este o tener un mundo como este, en el cual la vida es tremendamente imposible. Esperamos tener un mundo en el cual haya esperanza y que las cosas van a sobrevivir y que las cosas van a cambiar y que los niños, que son los que nosotros somos responsables como pediatras o como futuros pediatras, van a tener un país en el cual va a ser mucho mejor de lo que tenemos ahora. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algunas preguntas, encantado de poder responder. ¿Aló? Hola, buenas. ¿Habrá preguntas? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? En el hospital, doctor, yo soy Charles. Estoy preguntando si es que va a haber preguntas en en el Bueno, hospital. Doctor, buenas tardes. De acá de Cayetano Heredia no tenemos ninguna pregunta. Gracias por la exposición. De nada. Doctor, me parece que va a quedar ahí la reunión. No hay más preguntas por ahora. Bueno, muchas gracias.